Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muchas gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy. Tenemos 50 personas conectadas, la mayoría La asociados grabación ha y comenzado. asociadas del programa de Jóvenes Comexi, pero también de la membresía ordinaria de Comexi. Y bueno, pues es parte del compromiso que tenemos todos por seguir trabajando a pesar de las circunstancias y no parar en la discusión, el análisis, sobre todo en un contexto sumamente interesante, cambiante en todos los sentidos. Y es a partir de eso que en el programa de jóvenes Comexi, del cual me honro en encabezar junto con un gran equipo, una mesa directiva de 10 jóvenes, hombres y mujeres, que estamos todo el tiempo buscando la manera de incentivar el diálogo, el debate informado. Y es a partir de esa iniciativa que nuestro plan de trabajo contempla la creación de grupos de interés donde los asociados y las asociadas puedan tener un espacio para discutir temas que están relacionados, en este caso, con cuestiones geopolíticas, y pues para traer a expertos de gran experiencia y con larga trayectoria, pues para compartir opiniones, puntos de vista y sobre todo entender a qué nos estamos enfrentando, en este caso a la pandemia del COVID-19, que ustedes no me dejarán mentir, es sumamente disruptiva. Y para entrar ya en materia, quiero en primer lugar agradecerles muchísimo, por supuesto, a Cecilia Soto, que nos acompañe el día de hoy. Cecilia es exdiputada federal, exembajadora de México en Brasil y también fue excandidata a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo y, por supuesto, es asociada a Comexi. También agradecer muchísimo la presencia de Enrique Berruga, quien fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Es actualmente director del Aspen Institute, México, y fue presidente también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. También quiero reconocer la presencia de nuestro presidente, Luis Rubio, que nos acompaña también el día de hoy, y por supuesto de la directora general Verónica Ortiz, que también nos acompaña. Y pues ya para entrar en materia, la verdad me gustaría que pudiéramos armar una conversación lo más ágil posible. Le vamos a pedir a todos los asistentes que nos acompañen que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y la cámara apagadas para que podamos tener agilidad y no tengamos interrupciones. Y quiero iniciar dando una muy breve introducción de dónde estamos el día de hoy. Me parece que es un momento para los internacionalistas y los que estamos alguna abocados al análisis político, económico, social, incluso cultural, sobre los cambios que están derivando a partir de esta pandemia. Sobra decir que tiene un impacto sin precedentes. Nada más al día de hoy, actualizadas las cifras, estamos hablando de 2.5 millones de contagios en todo el mundo, con 176,000 muertos, más de 176,000. Y pues están países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania encabezando la lista de los países con más afectaciones a partir de los contagios, ¿no? En ese sentido, vemos cómo son las principales economías del mundo las que han tenido los mayores impactos en términos del contagio de la pandemia que se originó en China, lo cual también pues da mucha materia para discutir y que seguramente ya lo abordaremos más adelante. Y aunado a ello, los países evidentemente han buscado la manera, por un lado, de contener la expansión, los contagios de esta pandemia que, como lo hemos visto, no tiene una gran capacidad para transmitirse de humano a humano, lo cual lo hace todavía mucho más peligrosa, ¿no? En ese sentido, las medidas de contención han ido escalando en cuanto a los niveles, sobre todo afectando las economías, las industrias, pero también los aspectos políticos y sociales, porque pues lo hemos visto, ¿no? Ya en un contexto de casi 80 elecciones que se prevén para los próximos meses, pues se han tenido que posponer un buen número, alrededor más de 40 elecciones, ¿no? Entonces,
es una pandemia que ha traído efectos en todos los ámbitos y me gustaría justamente empezar hablando un poco de cómo va a ser, cómo podemos entender los efectos geopolíticos que nos está trayendo esta pandemia, que en términos generales, pues viene a cambiar completamente la forma en que entendíamos las relaciones internacionales, en cómo entendíamos los flujos comerciales, entre otros elementos. Y un primer punto que me parece que es importante es la cuestión de la democracia. Tenemos un panorama, como ya lo decía, donde estaban planeadas alrededor de más de 80 elecciones, concretamente 47 que tuvieron ya un retraso importante. Tenemos el caso de Estados Unidos, que a raíz de la pandemia, pues ya se está viendo alteraciones, sobre todo en cómo se han venido dando los procesos en cuanto a los desarrollos del Partido Demócrata, con la elección, con la designación reciente de Biden justamente para encabezar este esfuerzo de parte de la oposición en Estados Unidos, y ya se están avisorando también, pues, falta de toma de decisiones en cuanto a cómo se van a desarrollar los comicios en noviembre. Unos debaten si podemos hacer uso de las tecnologías, otros si realmente van a haber condiciones para ir a hacer el voto de manera personal. Todo esto también viene acompañado de cuestiones en Rusia, donde se atrasó un referéndum sumamente importante para lo que es la administración de Putin. No obstante que tenemos del otro lado unas recientes elecciones en Corea del Sur, donde resultó ganador el partido oficialista, lo cual habla de una primera victoria en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, una victoria de la democracia. En ese sentido, me gustaría que hagamos una reflexión de cómo estamos visualizando el contexto democrático a partir de justamente los efectos que está teniendo la pandemia. Y me gustaría empezar contigo, Cecilia, ¿qué reflexión te podría traer estos cuestionamientos? Bueno, yo creo que el mundo sí va a ser otro. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme y me da mucho gusto estar nuevamente en un evento de Comexi. Yo creo que el mundo va a ser un mundo diferente. Las lecciones del tipo de descuidos que se habían tenido son muy grandes. Yo creo que el primer statement que se puede hacer es que la crisis de la pandemia y la crisis del cambio climático es exactamente la misma. En este caso, una de las especies, la especie humana, está amenazada por una serie de políticas que han descuidado, que la han descuidado. Entonces, lo primero es, creo que va a haber un cambio muy importante en términos de políticas públicas hacia el tema de salud, cambio climático, que es una y la misma cosa. Segundo, yo le dejo el tema de China a Enrique, como que más metido al tema global, pero yo creo que también va a ser muy importante, creo que va a haber un cambio hacia un fortalecimiento de la intervención del Estado en la economía y en las políticas públicas, un cambio muy fuerte, un cambio hacia políticas, digamos, hacia sistemas políticos escandinavos, o francamente presocialistas, diría yo. Ha habido una serie de reflexiones sobre si el éxito de China cuestiona la validez de la democracia, si no es mejor tener un sistema central, autoritario, autocrático, que pone las cosas en orden. Al mismo tiempo se ha cuestionado esta hipótesis porque no estamos seguros que las cifras de China sean correctas. Como no estamos seguros de sus estadísticas de crecimiento, como no estamos seguros de muchas de sus números, simplemente porque no es un país transparente, porque es un país que en esta misma crisis reprimió a quienes advirtieron de la enfermedad. Entonces no le daría tanta validez a este
a este argumento en contra de la democracia. Y por otra parte se dice, bueno, pero es que los países demócratas son los que peor les ha ido. Yo diría que no es exactamente por la democracia que le ha ido mal, sino que le ha ido mal porque durante un buen tiempo no se le ha dado importancia a la inversión en salud y a la inversión en educación científica. Una de las de los números que me impresionaron mucho, es la vinculación con educación. Los 3 países más altos en PISA, que son China en primer lugar, Japón en el 6º y Corea del Sur en el 7º en matemáticas, son los que están, los 3, digamos, entre los primeros lugares de manejo de la crisis del coronavirus. Italia está en el 31º lugar, España en el 34º, los Estados Unidos en el 37º y México en el 84. Entonces, es decir, algo tiene que ver con una formación de burocracias científicas, de políticas públicas que incidan en cómo hacer las cosas, que no solamente tiene que ver con las fallas de la democracia. Bueno, yo lo dejaría ahí, le dejaría espacio a Enrique. Perfecto. Sí. Enrique, ¿quieres abonar sobre este punto? Dame un segundo para alguien que se quiere conectar. Y que quiera escuchar tus atinados comentarios. Exactamente. Yo creo que es importante, sobre todo, ver cómo se está dando este enfrentamiento entre 2 modelos justamente completamente distintos, que es China y Estados Unidos, que por un lado, pues China sí justamente como epicentro, que ya de alguna manera pareciera que dio resultados mucho más efectivos, que incluso ya está aplicando medidas para recuperarse y empezar a reactivar la economía, frente a un Estados Unidos que pues está en un contexto demasiado complejo y que le sigue apostando más a unas políticas nacionalistas más allá de la cooperación internacional. Yo creo que sería interesante no nada más hacer ese contraste, ¿no? El caso de Alemania es un caso interesantísimo también, ¿no? Sí. Dentro del sistema occidental, claramente en un sistema occidental, democrático, etcétera, y que le ha ido muy bien el manejo de la crisis. Enrique. Bueno, siendo mi primera intervención, muchas gracias, Jorge, y gracias a Comexi, a Luis Rubio. Me da mucho gusto estar aquí en la familia. No en las circunstancias en las que estamos, pero me da mucho gusto. Tenemos que hacer una promesa el día de hoy de que nos vamos a ir a emborrachar todos cuando haya pasado esto, que creo que todo el mundo estará libre para esos días. Yo creo que efectivamente sí hay una disputa de modelos. Me parece que lo que ha propiciado estos 4 meses es una aceleración en lo que es el recomodo en el balance de poder. Ya venía dándose, pero esto, digamos, ha acelerado el proceso de la rivalidad, conflicto, principalmente entre China y Estados Unidos, o sobre todo entre China y Estados Unidos. Ha implicado también un cambio de prioridades. Creo que si antes era deseable la energía alternativa, la energía renovable, ahora parecería pues, prácticamente indispensable tener ese tipo de reservas a futuro. Pero creo que ese choque de modelos es la parte que a mí por lo menos me parece más interesante, porque efectivamente hay una disputa en 3 o 4 campos en este momento. Uno, en denunciar la autoría o el origen de esto, que tiene que ver si es la sopa de murciélago o no es la sopa de murciélago. Si es... que por cierto escribiste tu última columna al respecto, ¿no? Exactamente. Y parece de risa, pero la verdad es que parece que llevan ya varios cientos de años comiendo sopa de murciélago en esa zona y hasta ahora vino a dar. Entonces es un poco extraño. No es como el caso del ébola, que sí fue una transmisión claramente de animales hacia seres humanos. En el caso de esto, parecería, por el hecho de que hay una instalación, un laboratorio, el más importante de biotecnología de China, precisamente en Wuhan,
Y ha habido, como todos ustedes saben, un intercambio de culpas. En Estados Unidos, al más alto nivel, se le ha dado en llamar el virus chino, el virus de Wuhan, precisamente para denunciar o denostar a la otra parte. Pero ya una vez iniciada la pandemia, la verdad de las cosas es que se ha iniciado otra dinámica. Creo que sí sería gravísimo para la estabilidad internacional que se encontrara, ya sea la versión china de que fue Estados Unidos quien plantó el virus durante los Juegos Olímpicos de los militares en Wuhan, o al revés, que fue China la que creó por diseñador, digamos, este virus y ha creado esta pandemia. Si se llegara a encontrar culpabilidad real y deliberada de alguna de las partes, esto podría ser gravísimo a nivel internacional. Generaría unas tensiones, se imaginan, tremendas, pues nada más los deudos de los 180,000 muertos que van, ¿verdad? Los seres queridos de esas personas estarían en las calles de todo el mundo, o los que hayan perdido el empleo, los 17 millones en Estados Unidos que han perdido el empleo, encontrarían a un culpable muy interesante para pues, digamos, ventilar su enojo y su natural molestia. Me llamó la atención también un segundo punto, que en medio de esto, de esta creciente pugna entre Estados Unidos y China, por primera vez en 17 años China hizo un ensayo nuclear, no sé si lo registraron, en el centro de China. Diría uno, qué necesidad, pero pues evidentemente es una señal de fortaleza, de determinación por parte de China. Y lo que prácticamente el resto del mundo está observando es esta cuestión de los modelos. ¿Qué modelo está funcionando o parecería funcionar mejor? Ya lo dijo de pasada Cecilia hace unos minutos, pero ciertamente a los chinos les vendría muy bien poder mostrar que su modelo, al final de cuentas, es mucho más funcional que la democracia. Es decir, que la visión de largo plazo que permite tener un régimen autoritario, que poder controlar ciertas variables como es la información de las personas es más redituable en momentos críticos y que finalmente ese modelo es el futuro, por así decirlo, mientras que en buena medida China se ha encargado también de denostar a la democracia como un modelo anárquico que no ofrece resultados, que se pierden discusiones, donde, imagínense, para efectos internos o de venta interna dentro de China, decir, ya ven, ¿para qué quieren libertades? ¿Para tener el desmadre que tienen en Italia? ¿Para tener los problemas que está teniendo España? ¿Para ver cómo se contagió tan rápidamente la gente en Estados Unidos? Entonces, esto, digamos, puede tener una venta autoritaria muy, muy fuerte, que hay que estar vigilantes, y que probablemente la desesperación vaya a hacer que muchos regímenes democráticos empiecen a tambalearse precisamente ante la necesidad, ya sea por oportunismo de los líderes o de los poderes establecidos, o sea, por la propia sociedad, que comiencen a denunciar la falibilidad o la fragilidad de los regímenes democráticos. Algunos, como todos sabemos, ya lo han aprovechado cabalmente, como es el caso de Hungría, como es el caso de Turquía, en propio Rusia. En América Latina, pues se ha visto también este tipo de intentos, de manera tal que sí hay un juego muy, muy importante de modelos y de otros juegos. Me detengo en esto nada más, una última cosa. Perfecto. A nivel de organismos internacionales, durante este periodo Trump, no nada más periodo COVID, China ha ido ganando espacios en los organismos internacionales de manera impresionante. Nunca en la historia de las Naciones Unidas se había dado una tal acumulación de funcionarios en este caso, segundo nivel, es decir, el segundo de a bordo de la UNESCO, el segundo de a bordo de la OMS, el segundo de a bordo de la UNUDI. Son todos ellos chinos ahora, en parte por la cuota incrementada con la que contribuye China al sistema, pero también porque han estado ocupando espacios que tradicionalmente Estados Unidos y sus aliados occidentales solían ocupar. De manera tal que ahorita mismo sí está copado, digamos, el sistema en la parte multilateral y tiene que ver con el repliegue, que es el otro ángulo grande, no es nada más el avance de China, sino el repliegue de Estados Unidos. Creo que hoy van a lamentar mucho en Estados Unidos, pues la idea esta de retirarse o de vulnerar a la OTAN, por ejemplo,
desde el día uno, fue una de las promesas de campaña de Trump y la ha cumplido hasta el día de hoy. El America First está llevando a que se retiren de la OMS en el peor momento, es decir, cuando más 400 millones de dólares se ríen ahorita en Estados Unidos frente a lo que podrían obtener a través de una organización como esa en Ginebra. Me detengo ahí, tengo otros puntos, pero los iremos quizá desarrollando. Los iremos abordando y justamente creo que aquí un tema que sale a la discusión es justamente los liderazgos internacionales, ¿no? Y me parece, retomando, Cecilia, que comentabas el caso de Alemania, que me parece que coincido contigo, es ejemplar, y recientemente salió una nota que me parece que ya está en todos lados, hablando de los liderazgos de las mujeres líderes en el mundo, cómo han justamente atendido la pandemia en cada uno de sus países, y hacen un comparativo interesante de cómo son aquellos países liderados por mujeres que han de alguna manera atendido mejor. Que bueno, es todavía un debate, pero lo que me gustaría traer a discusión aquí es dónde está Alemania como ese gran líder en la Unión Europea, que ha sido, vamos, ya lo decía al inicio, Francia, España, Italia son los países más afectados, son los grandes países de la Unión Europea, y después del Brexit, que Inglaterra pues también se está enfrentando a unas complicaciones extremas. Tú también publicabas o retuiteabas más bien un artículo muy interesante del The Economist que hablaba de si va a terminar la revolución de los populistas con el COVID. ¿Van a ser ellos la víctima de justamente esta pandemia? Entonces, ¿qué opinas respecto a esos liderazgos internacionales que apuestan totalmente al multilateralismo, la cooperación, que de alguna manera pues están en duda si es la mejor manera de enfrentar una situación como la actual? Yo creo que tocas además un tema importante porque al estar hablando, digamos, del gran enfrentamiento Estados Unidos-China, se nos olvida el tema fundamental del futuro de la Unión Europea, que ya venía, ya venía estando cuestionado por Brexit, ¿no? Digamos que una serie de políticas quizás demasiado centralistas, demasiado impositivas, sembró el terreno para que el Reino Unido saliera. Y yo creo que esta crisis de la pandemia está haciendo reflexionar a los europeos de que hay que cambiar. Es decir, Alemania habla ya del déficit sin ningún problema, sin que haya sonrojos, sin que haya nada. Hay un programa multimillonario de ayuda, pero sigue habiendo debates. O sea, por ejemplo, no fue aprobado, no fue ni siquiera discutido el tema de los eurobonos, pero hay un debate muy importante en donde la elección es, si no hay un cambio en términos de una mayor igualdad, de escuchar lo que dicen, digamos, los que no son los grandes, la Unión Europea peligra, y me parece que esta es la gran oportunidad, un poco repitiendo esta cuestión de Churchill, que decía, nunca hay que dejar pasar una crisis, es decir, hay que aprovecharla. En este caso creo que es el gran momento. Por supuesto que me siento muy orgullosa de las 6 mujeres estas que mencionan como las mejores líderes. Habría que incluir a Corea del Sur también, que se les pasó por ahí que la ministra de Salud es mujer también. Corea del Sur. Y la de Taiwán, ¿no? Que el 31 de diciembre estaban subiéndose a los aviones que venían de China para ver que tenían enfermos. El 31 de diciembre. Nueva Zelanda también se murió. Nueva Zelanda, que ha sido excelente. Dinamarca, Irlanda. Exacto. ¿Por qué no te lanzas otra vez a la presidencia, Ceci? Aquí andamos. La mejor. Ya que estamos tan aburridos, pues te apoyamos. Sí. Por cierto, Enrique, ¿por qué emborracharse? Porque, pues, es decir, siempre los hombres hablan, o es una guerra, ¿no? La guerra contra el virus, o nos vamos a emborrachar después cuando se abra la economía. Bueno, el mundo ha cambiado, pero no tanto.
El mundo ha cambiado. Oigan, y retomando el tema de la cuestión de nacionalismos, populismos y un poco la apuesta de pues, las grandes economías, empezando por Estados Unidos, que está volviendo este panorama mucho más complejo para la coordinación internacional, ya lo decías, Enrique, en cuestiones de la decisión que tomó para la OMS, me parece que es el claro seguimiento de una política de afectar las instituciones de gobernabilidad internacional, a pesar de que son quienes están liderando los esfuerzos y coordinando para nada más y nada menos que encontrar una vacuna que sea viable y que pueda ayudar a contener esta pandemia, ¿no? Vemos que ya hay más de 30 desarrollos en torno a la vacuna y nuevamente son Estados Unidos y China los que lideran el esfuerzo, pero también está entre ellos Australia, Alemania, por ejemplo, Rusia, que bueno, son todavía proyectos que tienen que pasar por las distintas fases de desarrollo y de investigación, pero hacia dónde va justamente esta lógica de querer contener los esfuerzos internacionales? Digo, me parece complejo porque todavía Donald Trump está ahí en la mesa del G7, el G20 pues está tratando ahí de asomar la cabeza en medio de la crisis, pero vemos que no toma fuerza y me surge la pregunta, ya que hablabas de China como pues podríamos poner entre comillas, ejemplar país para enfrentar la crisis utilizando las tecnologías, etcétera. ¿Realmente China quiere tomar ese liderazgo que, en mi opinión, claramente ya dejó Estados Unidos y que no se avisora que lo vaya a querer retomar una vez que, en caso de que Donald Trump resulte reelecto, ¿no? Entonces, ¿realmente China quiere tomar ese liderazgo? ¿Hay las condiciones? ¿Y dónde quedarían justamente aquellos aliados de Estados Unidos que tradicionalmente lo han acompañado, pero aquí ya se tendrán que poner en una posición distinta, ¿no? Todos sabemos que Estados Unidos no hubiera alcanzado el liderazgo internacional que logró después de la Segunda Guerra Mundial si no fuera por la construcción de instituciones que hizo, desde las Naciones Unidas pasando por el Plan Marshall, el sistema Bretton Woods, en fin. No veo a China en estos momentos trabajando en la dirección de crear una institucionalidad diferente a nivel global, en parte por lo que mencionaba Cecilia hace un rato, de que genera una cantidad de dudas el liderazgo de China. Les quiero comentar que el año pasado estuve en el foro pues más importante que se realiza en China, que es el foro de Shanghai, y me pidieron que encabezara yo la mesa de las relaciones entre América Latina y China. Y hacia el final, bueno, de hecho fue el final de la reunión, ya se imaginarán por qué, cuando le pregunté a los chinos si comenzaban a consolidarse como un gran imperio, ¿qué tipo de imperio iban a ser? ¿Un imperio arrogante, un ogro mundial o un gentle giant, como les dije, ¿no? Primera pregunta. Segunda pregunta, si tenían el soft power suficiente en China para poder tener también un atractivo de liderazgo. Es decir, el liderazgo no se ejerce nada más porque tengan más dinero, que es el caso chino en estos momentos, o porque tengan más industria. Tiene que ser atractivo también. Y yo les preguntaba esa parte y ahí hubo unas reacciones tremendas de los chinos, de enojo muy grande, porque ellos sí consideran, cuando menos en la narrativa interna, que están actuando con una enorme generosidad en el mundo. Esa es la visión que han vendido hacia adentro. Yo les preguntaba, ¿vamos a escuchar, mis hijos van a escuchar música china por iniciativa propia? ¿Vamos a visitar, pues no sé, ya arrasaron con toda la tradición china, no hay casi más fuera de la muralla y algunas partecitas en Beijing, no hay nada tradicional que ver de China? Vamos a ir atraídos a comer sopa de murciélago, no sé, ¿qué vamos a...? Es decir, ¿tienen ese soft power o no tienen ese soft power? Parte de la construcción de Estados Unidos como potencia fue que a principios de este siglo, hace 20 años, dominaban en más del 80% las imágenes mundiales a través de la industria pues, de Hollywood.
y otras, ¿no? Entonces, esa parte es donde yo no veo, más allá de tu pregunta, Jorge, de si tienen esa vocación de liderazgo o no. Yo creo que tienen vocación de mando, no necesariamente de liderazgo, por lo menos hasta ahora, porque para ser líder se necesitan muchas cosas más, una sofisticación muchísimo mayor que yo no encontré, por lo menos personalmente, en la élite china. Creo que les falta muchísimo para eso. Creo que van a buscar un liderazgo en algo que mencionaste ahora, que tiene que ver con la vacuna. Es decir, algo que les serviría mucho, si fue accidental todo esto, es que China pudiera decir, bueno, efectivamente se inició en Wuhan esta pandemia, pero nosotros hemos sido los salvadores del mundo ahora y vamos a producir masivamente esta vacuna que va a salvar al planeta. Creo que por ahí va un poco ahorita la carrera hacia buscar la vacuna. Yo quisiera... Adelante, adelante. Yo quisiera un poco reflexionar sobre este matiz que plantea Enrique, o esta interrogante de si fue natural, digamos, la pandemia, o si fue creada. Si vemos quisiera insistir en el tema de la especie humana como parte de la naturaleza, ¿no? Si vemos la historia de la humanidad, es pues la historia de las pandemias también, no siempre tan localizadas, porque no siempre tan globales, porque el mundo no estaba tan globalizado, pero es epidemia tras epidemia, ya la muy famosa de 1918, y todo lo que sabemos, las últimas del ébola, SARS, etcétera. Yo estoy convencida de que es un evento, digamos, comillas, natural, en el sentido de que es, digamos, un salto del virus a los humanos, como sucedió exactamente con el A1H1 nuestro, con la influenza de 2009, que aquí fue donde surgió, pero se originó en una feria de puercos en los Estados Unidos, y ahí, no sé, algún mexicano que trabajaba ahí viajó y saltó. Es decir, yo creo que es importante rescatar este tema o hablar sobre este tema, usar, digamos, bases científicas, porque hay una campaña de la ultraderecha muy fuerte. Incluso acabo de ver un artículo en el New York Times, pero antes me habían llegado no sé cuántos videos y no sé cuántas declaraciones de pseudocientíficos hablando de una conspiración global dirigida por Bill Gates y la reina de Inglaterra, etcétera, para apoderarse del mundo a través de la creación de pandemias. Yo creo que es yo no doy absolutamente nada de credibilidad al tema de la conspiración que creó la pandemia. Y por el contrario, creo que es muy importante el tema de fortalecer la ciencia, de fortalecer la participación de México en organismos científicos, en fortalecer carreras científicas. El tema, me meto muy de pasada a un tema nacional, la extinción de los fideicomisos, de darse como se ha planteado, golpearía de manera muy, muy fuerte a la investigación científica en México. Y por el contrario, creo que uno de los puntos fundamentales, de nuevo, es el Acuerdo de París, el tema de la lucha contra el cambio climático, porque es una y la misma cosa. Como planteó Enrique, y también como lo hemos visto de manera verdaderamente conmovedora e impresionante, en cuanto nos retiramos nosotros, llega la naturaleza. Nos retiramos nosotros y llegan los animalitos a las ciudades y vuelven las abejas, y es decir, nos muestra como una especie arrogante, arrasadora, y cuestiona esta visión del mundo antropocéntrica, que ya venía cuestionándose desde hace buen tiempo, ¿no? Es decir, hay que abandonar esta visión antropocéntrica de que nosotros somos, es una visión, digamos, pues muy judeocristiana, ¿no? De que es nuestra civilización es la culminación de la evolución. Nosotros somos la corona de la naturaleza.
cuando en realidad somos parte nada más, una parte que no estamos segura de sobrevivir, un pequeño punto en un universo gigantesco. Y eso nos va a hacer ver las cosas de manera diferente y aceptar que podemos cambiar la forma de vivir. Esto es muy interesante lo que planteas y creo que también nos puede llevar a la reflexión de qué ha hecho de esta pandemia algo sin precedentes, ¿no? Habíamos tenido, ya mencionabas, el caso del H1N1, del SARS, pero realmente estamos en un contexto donde estamos más globalizados, estamos más interconectados. Es la primera pandemia donde me parece que hay una mayor conectividad, sobre todo en redes sociales, entre las sociedades, que de alguna manera ayudó a que la propagación fuera mayor, pero también a que los efectos sean mucho más disruptivos y a mayor velocidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, quisiera preguntarles cómo visualizan de alguna manera el impacto que vamos a presenciar, primero en el ámbito internacional, sobre todo en el aspecto económico, porque realmente hemos visto cómo la disrupción, sobre todo en las cadenas globales de valor, que en términos generales pues son estas líneas que se forman para producir bienes y que de alguna manera puedan llegar de China a Estados Unidos y de alguna manera complementarse para producir un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta disrupción realmente ha afectado no solo la posibilidad de contar con una industria que esté constantemente activa y que pueda ofrecer justamente los productos. En cualquier momento vimos en China cómo se dio el cierre de múltiples empresas. En Estados Unidos prácticamente la industria está paralizada, empezando por el sector automotriz. Entonces, eso nos lleva también a los efectos que está teniendo en el caso muy sonado del petróleo, que ayer fue justamente una gran discusión que se dio en redes sociales. Pero, ¿qué debemos de llevarnos de esta disrupción y qué podemos esperar en términos de la globalización? Porque ya hay discusiones en torno a si realmente es producto de la globalización lo que nos está llevando a tener una pandemia de estas magnitudes, si hay que pensar en dar pasos hacia atrás, que me parece que es riesgoso y sobre todo en términos comerciales, ya lo señalaba la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿qué reflexiones tienen en torno al aspecto de la globalización? ¿Realmente debemos de seguir viendo la globalización como la percibimos hoy en día? Entiendo que es un planteamiento complejo, pero me gustaría conocer sus reflexiones, Enrique. Sí, bueno, estamos con un menú aquí completo, desde desayuno hasta poscena. Tenemos desde la estructura internacional hasta cuestiones sociales que ha tocado Cecilia, cuestiones políticas que has tocado tú, cuestiones ideológicas, de posicionamientos de si el populismo va a funcionar, no va a funcionar, la cuestión de modelos, que creo que está muy bien como saque, digamos, de una serie quizá de seminarios que pudiéramos realizar o pudiera organizar con Mexi, ya con, digamos, temas selectos. Yo veo, por ejemplo, que indudablemente va a haber un impacto en la forma de aproximarnos a la economía y al mundo después de esto. Lo lógico sería que tengamos una actitud más frugal, menos avasalladora sobre los recursos naturales, sobre las otras especies, y darnos cuenta de lo que ha subrayado ya 2 o 3 veces Cecilia, de que efectivamente somos un animal más que ha tenido un efecto muy depredador sobre la naturaleza y que nos demos cuenta que dependemos de esa naturaleza para poder sobrevivir. Entonces sería un ángulo. Creo que llevaría un modelo, estaba notando acá que probablemente el modelo ya no vaya a ser ni chino ni gringo. O sea, ese consumismo de Estados Unidos de que sean el 5% de la población y consuman el 20% de la energía del planeta es insostenible. Se han hecho estudios que para que todos los seres humanos, los 7.000 millones, viviéramos en los estándares de vida que viven los Estados Unidos, se necesitan 5 planetas Tierra. Y si fuéramos europeos, necesitaríamos 3,5 planetas Tierra. Entonces, eso es absolutamente insostenible, porque para que se mantengan países como Estados Unidos o algunos otros muy prósperos, se requiere una pobreza enorme en otras partes del mundo y esto es insostenible de todo punto de vista. Entonces es un gran tema, creo yo, que habría que analizar.
Creo que otro gran tema, y que ya empezamos quizá a llegar un poco a México, es que lo local, yo creo que por un plazo razonable, va a ser más importante que lo global. Y probablemente para nosotros lo local sea América del Norte. Se nos va bien, ¿verdad? Otro aspecto muy serio es toda la cuestión de las relaciones laborales que tocan el estado de bienestar. La pérdida masiva de empleos puede generar una disrupción muy impresionante en los sistemas políticos del mundo. O sea, simplemente tener gente que no tiene cómo sostenerse, ya déjate que tenga sueños de poder tener una vida mejor los hijos que los padres, como eran un poco las expectativas crecientes de las últimas décadas. Simplemente tener un empleo va a ser un lujo en las condiciones que vienen. Si se decía que en los años 80 tener una licenciatura ya te daba casi el pasaporte al futuro, y luego en los 90 con una maestría y luego el doctorado y el postdoctorado, ahorita mismo ya ni con muchos postdoctorados probablemente vayas a tener una remuneración y un puesto de ese tipo. Luego el cambio energético es otro gran tema. La transferencia energética en el mundo es algo que es imprescindible. Si no nos dimos cuenta o no nos estamos dando cuenta con esta crisis, no sé qué vamos a hacer. Pero efectivamente van a rodar muchas cabezas y va a haber muchas quiebras en las empresas petroleras mundiales. Simplemente es insostenible mantener los ritmos de producción y de consumo de petróleo que se venían manejando. Un último punto tiene que ver con toda la estructura del estado de bienestar. Creo que ahí va a haber un aprovechamiento político muy grande de quién levanta la mano con un modelo que genere un verdadero estado de bienestar. Y ya había crisis muy serias con, por ejemplo, los temas de pensiones en todo el mundo. Ahora lo estamos viendo, el tema de los sistemas de salud. La educación, hoy día es bastante más difícil preguntarle a un maestro, a un pedagogo, qué se le debe de enseñar a un niño de 10 años que va a entrar en la universidad dentro de 10. ¿Qué se le enseña? Entre la inteligencia artificial, entre la robótica, el desplazamiento que ya de suyo venía dándose en materia laboral, hoy día con esta hipercrisis que estamos teniendo, pues ¿qué se les enseña? Entonces creo que sí es un replanteamiento interno, social, cultural, muy importante, y lo que hay que tratar de hacer, creo yo, es ir construyendo una narrativa que vaya acorde a esto, porque si no, no vamos a entender nada, no lo vamos a poder, digamos, digerir todo esto, y probablemente pues acabemos simplemente con una especie de destrozo institucional sin saber qué es lo que lo suplanta, ¿no? Que ya venía dándose también, por cierto, en algunos países. Totalmente. Cecilia, ¿tú quieres comentar sobre este punto y igual continuar la discusión? También estamos viendo que ya nos están empezando a llegar preguntas, entonces me gustaría que hagamos un par de comentarios más para, si están de acuerdo, entrar de lleno a las preguntas, que va a seguir siendo esta variedad de temas, pero justamente el propósito es abrir la discusión, ¿no? de estos temas que nos parecen sumamente importantes y dar seguimiento a los webinars que ha venido también desarrollando Comexi. Digamos, es un esfuerzo que da para mucho más, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Cecilia, ¿qué opinas tú respecto a el construir una narrativa en torno a justamente esto que está sucediendo para poder entenderlo mejor? Yo creo que varios de los temas, es decir, yo creo que ya se venía viendo la necesidad de una modificación profunda a la forma en cómo estaba funcionando el sistema, por lo menos en Occidente. Si recuerdan ustedes, los últimos 5 años ha habido un debate enorme en torno a la desigualdad. Total. Y en torno a la necesidad de sistemas fiscales que puedan utilizar estas herramientas para una mayor igualdad. También ha sido cuestionado de manera muy clara el modelo de trickle down, ¿no? De que agrandemos el pastel, primero agrandemos el pastel y luego repartimos, etc. Esto ya venía, ya se venía dando, ya venía también todo el tema del abuso de la naturaleza, y esto viene a acelerar de manera dramática
esta necesidad de un cambio de narrativa, de una manera diferente, de una globalización diferente. Perdón que me regrese a Brasil, pero como decía el foro de Porto Alegre, un mundo diferente es posible, o es posible un mundo distinto, ¿no? Y que yo creo que sí, es posible un mundo distinto. Creo también esto que plantea Enrique, que además de un cuestionamiento a los liderazgos políticos, y que los liderazgos políticos, ya sea por instinto de sobrevivencia o por nobleza, simplemente van a tener que tomar medidas muy importantes de cambio, esta crisis interroga a cada individuo. Es decir, esto no es solamente un cuestionamiento a los liderazgos políticos, sino a cada uno de nosotros. Lo hemos visto en los que se han vuelto veganos, los que están haciendo comercio justo, los que están en el activismo ambientalista. Es decir, hay un cambio de la sociedad, en la sociedad que a mí me parece muy, muy importante y que cuestiona cosas como, por ejemplo, las grandes ciudades. Es decir, yo soy pues fan de las macrociudades y de las oportunidades gigantescas que le presentan al ciudadano, pero esta crisis, con el ejemplo de Nueva York, por ejemplo, sí, está cuestionando que la densidad demográfica sea necesariamente lo mejor. Yo lo dejaría ahí y me encantaría escuchar las preguntas. Totalmente. Yo quisiera hacer un último punto. Me parece... ¿Puedo hacer un adelante, último adelante. Más de arrancar. Adelante, Enrique. Quisiera insistir en el tema del regreso a lo local, o si es que alguna vez todo fue local. Creo que a partir de esta crisis, el sentido de supervivencia de cada agrupación, cada unidad, llamémoslo país en este caso, va a ser más fuerte. Es decir, ¿cómo me protejo yo? Creo que igual que vimos que hasta el día de hoy, después de unos ataques terroristas que hubo en Nueva York hace 20 años, seguimos quitándonos los zapatos en los aeropuertos como producto de eso. Y dentro de 20 años, ¿qué tipo de prácticas vamos a tener para poder movernos, para poder relacionarnos a partir de lo que ha ocurrido ahora? Nos olvidamos ya del abrazo ya para siempre. Puede haber cosas desde menos tangibles hasta otras más, o prácticas internacionales, de que, por ejemplo, ya haya visa de todos los países para todos los países basados en la salud, por ejemplo, eso podría ser perfectamente. Y si no tienes tú un certificado de una clínica aprobada por la Embajada de Estados Unidos en México, no te dan la visa, aunque tengas mucho dinero o tengas propiedades mismo en Estados Unidos. Creo que sí va a haber, sobre todo vamos a ver esto de manera muy marcada cuando tengamos la vacuna. ¿Y quién tiene primero acceso a la vacuna? Lo lógico es que el primer país que invente la vacuna vacune a sus ciudadanos y ya después, si les sobran, las venderá, ¿verdad? Pero tampoco son de producción, tienen es como... son como la maduración de cualquier producto natural, requiere un tiempo para que madure la cepa y eso va a tomar un tiempo, no se puede producir a una escala masiva a menos que reproduzcas todo esto en los laboratorios existentes en el mundo, con alguna suerte de patente. Pero creo que la tendencia va a ser, y la estamos viendo por ejemplo en México también, a unidades sociales y políticas más pequeñas. Jalisco está viendo las cosas de una manera distinta a otros, no nada más porque tengan un gobernador que no es de Morena. El norte de la República, los tres grandes estados del noreste del país están viendo las cosas distintas. Es decir, lo podemos hacer diferente y mejor. No sé si lo van a lograr o no, pero así lo están planteando. Entonces, el regreso a unidades más controlables, que probablemente pues, hay casos europeos muy interesantes, el mismo Alemania, el mismo Bélgica, cómo han ido avanzando en esto. El caso sueco, que es una cuestión extrañísima de cómo se ha manejado la pandemia, te lleva a que pueda haber un mejor manejo, quizá más controlado, con un regreso un poco a la aldea. Creo que eso es lo que va a pasar. Y ahí, pues, el gran perdedor van a ser las economías de escala, ¿no? Las grandes corporaciones, etcétera. Y a lo mejor muchos se van a alegrar de que eso suceda así.
que volvamos a tener la tienda de la esquina en lugar de tener estas cosas masivas, en donde pues realmente acabamos siendo consumidores números. Creo que puede haber una oportunidad digamos, un redescubrimiento de la humanidad de una forma muy interesante, si la manejamos en positivo, desde luego, y con inteligencia, obviamente. De ahí que es una pandemia multidimensional, ¿no? Y ahí creo que también el tema de las tecnologías va a jugar un papel fundamental. Ha sido muy interesante ver las iniciativas que han lanzado, por ejemplo, Google, ¿no? Para poder rastrear cómo se están dando los movimientos sin necesariamente publicar datos. Y déjenme pasar al tema de las preguntas, que ya estamos recibiendo bastantes. Agradecemos a todos los asistentes que siguen muy atentos a la discusión. No hemos bajado el nivel de rating, entonces quiere decir que vamos bien. Y quisiera hacerles preguntas de dos en dos, si están de acuerdo, y que me respondan como ustedes lo vayan viendo. La primera, y tiene que ver con lo que estábamos platicando, es que, ¿qué papel considera que tendrá el resurgimiento de nacionalismos y autoritarismos en el escenario internacional posterior a la pandemia? Esta es una pregunta de Raquel López Portillo, que es de la mesa directiva del programa Jóvenes Comexi. También una pregunta muy interesante de otro asociado, que nos pregunta qué papel va a jugar la cuarta revolución industrial para los estados más allá del mercado, como una forma de organización más allá del COVID. ¿Quisieran hacer algunos comentarios respecto a estas dos? Primero los caballeros. Bueno, de alguna manera había dado respuesta a esta cuestión de los nacionalismos. Ahorita mismo es natural que los países se enconchen de alguna manera para buscar cómo proteger de mejor manera a su población. Buscarán, lo estamos viendo ya con las mascarillas, lo estamos viendo ya con los insumos médicos, los ventiladores que se convirtieron en un producto tan apreciado, tan necesitado en el mundo. Pues ahorita mismo lo vemos hasta en Estados Unidos. Hubo una reconversión industrial, sobre todo en la zona de manufacturera del norte de Estados Unidos, para producir ventiladores, y los que sobren, ya nos anunció el propio Trump, los que sobren llegarán por aquí, ¿verdad? En el caso mexicano. Pero si no sobran y si la pandemia continúa acelerándose en Estados Unidos, seguramente no van a llegar a México, se los van a quedar allá. Es decir, no hay una rentabilidad mayor para exportar. Conste que a Trump es alguien que le gusta mucho exportar y que es un hombre muy mercantilista, pero ahorita mismo no exportaría los ventiladores si no tiene un exceso de ellos. Entonces es una muestra de cómo creo que va a haber un retraimiento muy importante de los países a ver hacia adentro, y muchos cuestionamientos. Creo que en el caso mexicano tenemos cuestionamientos de sobra, si funciona nuestro sistema, si tenemos suficiente inversión en cuestiones sociales, en las cosas comunes, si vamos a poder apreciar un poco más lo que es el pago de impuestos. Creo que en México teníamos una oportunidad de oro que se ha ido perdiendo para que los informales se convirtieran en formales. Tan fácil como decir, estamos dispuestos a dar una cantidad de dinero mensual a las familias, pero pues las tenemos que encontrar de alguna forma. Nada que yo tenga un puesto de jugos y pues díganme ustedes en dónde está, pues regístrese. Y eso podría ayudar mucho a que todos cooperemos. Creo que también es una lección más. La cuestión de los impuestos se ha visto como que pues, la clase media es la única que carga con ellos, porque no tiene los abogados tan calificados como tiene la gente muy rica para evadirlos, y está en la formalidad, a diferencia de otros segmentos de la sociedad que simplemente no están. Entonces creo que los nacionalismos van a ir a la alza, y los regionalismos también. Es interesante ver casos como el italiano, el español, el mismo alemán con Baden-Württemberg, por ejemplo. En Estados Unidos estamos viendo una especie de guerra de secesión parte 2, en donde los Estados Unidos dicen, ya aquí nos vamos, ¿no? Tennessee quiere abrir ya, y ya vieron Georgia también, ¿no? Y ahora los alcaldes de las ciudades de Georgia están en contra del gobernador, porque el gobernador quiere abrir y los alcaldes no, ¿verdad? Es decir, la óptica que se adopte yo creo que va a ser muy local, y creo que cada quien va a defenderse, y se va a defender Jalisco, y se va a defender Cataluña, y se va a defender el sur de Estados Unidos de una manera distinta dentro de estos conglomerados.
Entonces yo no sé si es el principio del fin de la globalización, pero por lo menos sí como la conocíamos. Yo quisiera tocar un tema que nos va a llevar a la segunda pregunta, que era el tema de la cuarta revolución industrial. Bueno, hoy les doy la noticia de que 14 ventiladores, que un camión con 14 ventiladores que venía de la Ciudad de México a Chihuahua fue asaltado en Fresnillo, Zacatecas, los choferes secuestrados y desaparecidos los ventiladores. Y bueno, esta es una pequeña muestra, ya ha sucedido a nivel global, ¿no? Donde Estados Unidos dobla el precio y se quedan con los ventiladores. Pero hay otro tema muy interesante. A raíz de la pandemia, Ya se nos congeló Cecilia. Ahorita vemos si recupera, si no, le pedimos que nos apoyen para que la vuelvan a conectar. Bueno, estaba comentando algo muy interesante. Enrique, si estás de acuerdo, continuamos con las preguntas. Sí. Se reincorpora Cecilia. Tenemos una pregunta de Salvador Beltrán y nos dice justamente en torno a los liderazgos de mujeres ante la pandemia del COVID. Sugiere, más que con preguntas y comentarios, sugiere que revisemos la entrevista que hizo el domingo Fareed Zakaria a Madeleine Albright sobre los liderazgos de mujeres en torno a la pandemia. Una siguiente pregunta es de Georgiana Martínez Garnelo, que es de la mesa directiva del programa de jóvenes, y pregunta que si con base en tu experiencia como representante ante las Naciones Unidas, si necesitamos un marco regulatorio a nivel internacional que nos obligue a tomar mayores medidas dentro y fuera de nuestros países, especialmente cuando están surgiendo cada 2 o 3 años nuevos virus. Que si realmente se trataría de reformar mejor a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en este como en tantos otros temas requieres protocolos globales. Y hay de dos tipos, los que son voluntarios y los que son vinculatorios. Creo que después de esta pandemia tiene una oportunidad de oro el sistema internacional, el sistema de Naciones Unidas, para hacer que ciertas prácticas sí sean obligatorias, ¿verdad? Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en materia nuclear, en ensayos nucleares o en otro tipo de asuntos. Y el señalar claramente a aquellos que no quieran ser parte del régimen global es una de las medidas políticas que normalmente funciona mejor. Es decir, o eres parte del sistema o te saco del sistema con las consecuencias que tiene. Es básicamente, es una discusión larguísima esta, pero claro, dicho así en breve, creo que eso es por ahí por donde va. Pero ni siquiera hay protocolos generales, ni siquiera hay protocolos generales. Es algo grave. Para ello, seguro se necesita muchísima voluntad y coordinación entre los liderazgos, me imagino, ¿no? Y recursos. Y recursos, sobre todo. Bueno, tenemos otra pregunta de Diego Jiménez, que él también es asociado del programa de jóvenes, y en torno a la cuestión entre Estados Unidos y China, pregunta, ¿cómo van a cambiar las relaciones entre ambos países y las implicaciones para México, dado que navega entre ambas aguas y me imagino que va muy relacionado con el tema del acercamiento que ha tenido últimamente pues para recibir esta ayuda humanitaria, que también ha sido muy cuestionada a nivel internacional? Y Diego también pregunta, bajo esa misma línea, ¿en qué escenario se configura para Estados Unidos con respecto a su relación con Arabia Saudita y México? Este último, dada la integración energética con Norteamérica y la nueva visión soberana de la 4T. Con China tenemos una relación bastante mala desde hace por lo menos 20 años. Fuimos el último país que permitió la entrada de China a la OMC, como ustedes saben. Luego tuvimos el descalabro del tren rápido a Querétaro, con toda una serie de problemas detrás de esto, incluso de corrupción muy seria. Ahora acabamos de ver que salió en falso, entre comillas, el embajador de China, diciendo que con mucho gusto apoyarían la construcción del Tren Maya, siendo un país verdaderamente líder en materia ferrocarrilera,
y ya después, al día siguiente, pues le callaron la boca al embajador de China, diciéndole que su contribución y su participación no era bienvenida. Ahí creo que los que sabemos de esto tenemos bastante claro que Estados Unidos bloquea muchas de estas posibilidades de relación con China. Lo que sí se puede aprovechar es sustituir a China en una serie de plantas que están ahorita localizadas allá y que, regresando al tema de lo local, pueden ubicarse en México de manera estratégica y funcionar mejor desde aquí. Muchas de las maquiladoras, desde Apple hasta la que ustedes me mencionen, que se fueron a China y que probablemente pudieran ver con interés el caso de México. Lo que pasa es que no hemos sido muy exitosos en atraer inversión extranjera y en mostrarnos como un país muy abierto a los flujos internacionales en general en esta 4T. Es la cuarta trinchera, no la 4T, ¿no? La 4T. La relación con Arabia Saudita yo creo que quedó muy lastimada después de la discusión, porque yo creo que lo que evidenció México es que parecía que no entendía lo que, para desfortuna de México, 4 o 5 días después vino a ser una catástrofe. Es decir, 400 barriles de petróleo era una cuestión de risa, pero sí te convenía ser parte integrante y de toma de decisiones actuante dentro de la OPEP Plus. Encima de esto tenemos todo el fantasma de que no sabemos a cambio de qué Estados Unidos iba a cubrir la cuota compensatoria mexicana. Entonces creo que sí quedamos bastante lastimados con el caso pues, de Arabia Saudita, y no sé qué tanto con Estados Unidos también en esta propia materia energética. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Carlos López Portillo y pregunta en términos de los imperativos y grandes estrategias geopolíticas de cada región, cada nación, ¿en qué magnitud crees que pudieran cambiar y se adicionarán nuevos conceptos generados por este contexto? Y ya hablabas un poco de crear una nueva narrativa y una nueva forma de ver todo este acontecimiento. Y tenemos también una pregunta de Gerardo Trasloceros sobre las tensiones generadas por el COVID, que ya comentábamos entre los bloques regionales, cómo la Unión Europea o países como Estados Unidos o el propio México se van a reconfigurar. La Unión Europea tiene el grave reto que ya venía de atrás de la división entre el norte de la Unión Europea y el sur de la Unión Europea. Recuerdan desde la etapa del endeudamiento en Grecia, la deuda en Portugal, en España, etcétera. Los alemanes ya estaban un poco cansados de decir, oye, nosotros somos los que estamos sacando siempre el agua del molino. Siempre estuvo, sobre todo para Francia y Alemania, el interés del valor agregado que daba la Unión Europea en términos de seguridad, es decir, por razones históricas. ¿Ya? Ya se pudo conectar. Ya está. Ya me puedo conectar, estoy con 4G, así que a ver qué tal. Bueno, se nota que ya te hackearon, pero está bien. No, hay mucho Pero sí, digo, esa tensión de norte-sur en Europa creo que se va a incrementar, y si lo pegamos con este argumento que he estado utilizando de lo local, probablemente los europeos se den cuenta de que ya no van a regresar a los tiempos del siglo XIX o principios del XX, en que las principales guerras se daban entre ellos mismos. Creo que hay una serie de elementos por los cuales ya no se daría, pero probablemente sí vayan a ir agarrando cada quien sus canicas y van a ir moviéndose. O sea, va a haber una fuerza centrífuga, creo, en el caso de la Unión Europea. En el caso mexicano deberíamos apostar doble ahorita para América del Norte. Es decir, además de todo, de ser un perímetro de seguridad único, de tener convenios excepcionales en materia comercial, etcétera, debemos también pensar en el entorno, incluso sanitario, como región. La verdad que es un poco, todos lo hemos visto, una de las zonas más contagiadas de Estados Unidos ha sido el sur de California, concretamente en San Diego. Pero el virus tiene un tema de que trae el pasaporte, pero no trae visa para entrar a México, no sé si lo han notado. No pasa, ¿no? Sí pasa de
no sé, de Francia a España, de Italia, de China a Italia, pero curiosamente en San Diego ahí se detiene por la garita de San Isidro, ahí ya no pasan virus. Habría que ver qué tipo de fantasma existe ahí que lo detiene, porque no tenemos prácticamente casos, aunque se haya quejado últimamente el gobernador de Baja California. Sí. Cecilia, estamos justamente comentando un par de preguntas sobre cómo se van a adicionar nuevos conceptos generados por la pandemia y cómo se están dando justamente las tensiones entre los distintos bloques regionales. Y ya hablaba también, Enrique, de cómo se van a dar estos regionalismos. ¿Qué comentarios tendrías? Está un poco complicada la comunicación. Creo que no estamos teniendo suerte con la comunicación de Cecilia. Bueno, es que también hay que pagar el internet de repente, ¿no? Oye, bueno, si quieres vamos con la siguiente pregunta, que es de Andrés Carral Cuevas. Es una especie de comentario con preguntas. No voy a permitir leerlo completo rápidamente. Dice, con relación al virus. Yo, la pregunta primero, ¿quién? A ver, te escuchamos, Cecilia. No oigo nada. ¿Ya nos puedes escuchar no ahí? Oigo. Yo sí los escucho. Carral, ¿qué preguntaba? Carral hizo un comentario en torno a el papel de China en el siglo XXI, mencionando que durante 17 siglos fue una potencia mundial y eso le ha correspondido al mundo occidental, digamos, analizar cómo vemos al mundo del Oriente, ¿no? Entonces plantea que los chinos como pueblo han seguido un solo sistema en el siglo XX y XXI, ha sido el PSE, pero hacia atrás fueron los emperadores y sus dinastías. Estados Unidos ha perdido su espacio en la tierra y los chinos se han aprovechado estos vacíos, especialmente en el continente africano y en el sudeste asiático. Dice que nos sorprenderíamos de ver cómo estiman a los chinos en esas regiones. Su planteamiento cierra diciendo que finalmente lo que queremos medir con la óptica occidental hay que empezar a verla con atención en cómo ellos ven el mundo occidental. Es más, un planteamiento de cómo estamos visualizando nosotros Tiene toda la razón, Andrés. Conoce muy bien la zona. China siempre fue una potencia que tuvieron el siglo de la vergüenza famosa, esa desde la guerra del opio hasta la revolución en 49. Ellos están muy conscientes de eso. Ha habido un intento sistemático de Occidente de detener el avance de China y ahora no es la excepción. Yo a lo que me refería era si había construido China o no una capacidad y un aura de liderazgo basada no solamente en el poderío económico que indudablemente tienen y tecnológico, sino en las otras cosas que requiere una gran potencia. Las que han sido grandes potencias llevan también un efecto civilizatorio muy importante. Esa es la parte que creo que China tiene que trabajar más. Y sí, efectivamente, hay ciertos países del mundo, como bien señala Andrés, en los que pues la verdad que el gran factor de cambio y de desarrollo ha sido China, con un costo importante también, Andrés, porque muchos de estos países en el sudeste asiático, en África, se quejan mucho del trato y las condiciones que imponen las empresas chinas para operar ahí. De acuerdo. En lo que se restablece la conexión con Cecilia, vamos a seguir con la pregunta de Romina Clamont, que también es asociada al programa de Jóvenes Comexi, y pregunta, después de la emergencia sanitaria, ¿podremos hablar de una nueva etapa en la cooperación internacional para el desarrollo? Y la siguiente es de Raúl Ruiz. ¿Cómo ven el impacto de la pandemia en la población migrante del mundo, sobre todo en el hemisferio occidental, ejemplo México-Venezuela?
¿Cómo deberían los países responder para ayudar a los migrantes vulnerables que permanecen fuera de muchas redes de seguridad nacional? Seguridad social. Perdón, seguridad social, una disculpa. Sí, bueno, en el tema de la cooperación, creo que de nuevo va a haber un efecto nacionalista natural en una primera etapa, durante por lo menos la proliferación o la, la generalización del uso de vacunas. Creo que va a haber una etapa de más bien de enconchamiento en lugar de cooperación internacional. Y después sí se verá que efectivamente si la casa del vecino se está quemando, hay que entrar en acción. Entonces creo que una vez que ya se expanda o se generalice el uso de las vacunas o de los tratamientos, esto podrá cambiar. Pero de momento creo que más bien vamos a ver un retroceso en la cooperación internacional. Y luego con relación a los migrantes, pues creo que van a ser una de las poblaciones o de los segmentos de la población mundial más afectados, porque la movilidad social en el mundo se va a ver interrumpida, ya se está viendo interrumpida, hasta para gente que no es migrante, que sería un viajero pues de negocios o de placer o de lo que sea. Imagínense para los migrantes cómo se van a cerrar esas barreras para que puedan transitar fácilmente. Hay un tema mexicano muy importante que tiene que ver con la cuestión de las remesas y la cuestión de el anuncio de antier de Trump del cierre de la migración a Estados Unidos, que evidentemente ellos que iban a pasar, ahí hubo un cambio de sonido ya, que evidentemente nos puede impactar en cuanto a que devuelvan a más migrantes, sean mexicanos o centroamericanos, a México, con las consecuencias que ya estábamos viendo en sitios como Reynosa y Laredo, por ejemplo. De acuerdo. Vamos a ver si escuchamos a Cecilia. ¿Nos escuchas, Cecilia? No. Yo los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ahora ya te escuchamos, pero me parece que todavía la señal es bastante limitada. ¿Me escuchan? En efecto. No, ¿verdad? Parece no estamos teniendo éxito. Bueno, continuamos. Qué lamentable. Como si estuvieras en la última película del Exorcista, te vemos. Es que me estoy iluminando con el celular. Ah, ¿se fue la luz en tu casa o qué? No tengo luz. Ah, no, pues entonces. Sí, Ah, pues es un milagro que te veamos entonces. Sí. Pero te ves más interesante, eso sí hay que decirlo. ¿Cómo, ¿quieres comentar algo, Cecilia? ¿O seguimos con las preguntas? Porque está complicado, ¿verdad? Sigan con no he oído nada. No te preocupes. Bueno, tenemos una pregunta de Raúl Ruiz. ¿Cómo ven el impacto de la pandemia perdón, esa ya la habíamos comentado, la de Salomé Flores? Dice, además de los cambios en las dinámicas geopolíticas, sociales, económicas, laborales y energéticas, por mencionar algunas, ¿cómo consideran que se están transformando o se transformarán las dinámicas del crimen organizado, principalmente el transnacional? Y una última pregunta de Andrés Carral nuevamente. Comenta, ¿qué pasará con los líderes populistas después de esta pandemia? ¿Perderán o ganarán? Ojalá pierdan. Bueno, pues les cayó como anillo al dedo, ¿no? Ya nos dijeron que cayó como anillo al dedo, entonces ya qué más hay que decir. No, pero yo creo que respondiendo con seriedad a la pregunta de Andrés, ahora regreso a la anterior, me parece que va a depender mucho de los resultados que generen. Es decir, habrá líderes, puede llamarlo uno populistas o de cualquier otra raza, pero si de la manera en que manejen mejor la pandemia y las consecuencias económicas que vendrán después es como lo va a premiar o lo va a castigar el electorado. En México la moneda está en el aire, yo creo. Estamos en los albores de la parte más seria de la pandemia y en función de eso, pues ya veremos cuál es el resultado.
Creo que no tenemos una apuesta muy ganadora, Andrés, en esto, porque si vemos la inversión que está como porcentaje del PIB que están metiendo otros países latinoamericanos, ya no digamos otros más desarrollados, Perú está metiendo 7% del PIB para ayudar en la pandemia y ayudar en la economía. En México estamos en el 1,5% aproximadamente, o menos. Y además con los mismos programas que ya venían, o sea, que no estaban diseñados para esto. Entonces creo que no tenemos una apuesta muy ganadora, es mi opinión, sobre este tema. La verdad que no veo un plan muy bien armado ni en lo sanitario ni en lo económico. Entonces, pues, dentro de eso, pues ya da igual si le quieres llamar populista, le queremos llamar como sea, los resultados hablarán por sí mismos. Y el año que viene, en 16 meses, tenemos elecciones en este país. La parte geopolítica, decía cómo se han transformando la dinámica del crimen organizado. Pues la verdad que lo que ha mostrado el crimen organizado es una enorme agilidad en esta etapa. No sé si han estado todos atentos a lo que han hecho en la distribución de despensas y ese tipo de cosas en el norte del país y en el occidente del país. Se ve una agilidad enorme del crimen organizado para adaptarse. Creo que están generando un poco el sedimento, las bases, digamos, del crimen organizado a futuro. Esa es mi impresión. Ser un Robin Hood muy apreciado. Y lo que puede hacer es que ahora sí, de manera muy ostensible, el crimen organizado, cuando menos en México, no tengo referentes de si en otros países con serios problemas de crimen organizado también estén haciendo las cosas que está haciendo aquí el cartel Jalisco, el cartel de Sinaloa, pero creo que van a ser un factor político ahora sí determinante para adelante. Es decir, sí van a tener que pasar a aduana muchos candidatos o muchos aspirantes a ocupar puestos de primer nivel con estas organizaciones para poder tener las bases que los puedan llevar a los puestos de elección popular. Es un tema delicadísimo, ese qué bueno que lo tocó Salomé. Muy interesante. Enrique, tenemos una última pregunta y yo creo que con eso podemos cerrar la sesión. Es de Aldo Ruiz y pregunta cuál debería ser el rol de México respecto a sus relaciones comerciales y diplomáticas con la India, mejorarlas o dejarlas como están. Y yo creo que la pregunta se puede ampliar más en el ámbito internacional, ¿no? ¿Cuál es el papel que está jugando México luego de la reciente propuesta, ¿no?, que hizo en las Naciones Unidas también? La India es uno de los principales productores de medicamentos en el mundo. Entonces, desde el punto de vista estrictamente comercial, ahora paso a lo diplomático, sería un momento que de todos modos y de suyo era una buena idea profundizar las relaciones con la India. Siempre la manzana podrida en las relaciones entre la India y México ha sido la aspiración de la India a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y ahora estamos viendo en medio de la pandemia y con el nacionalismo tan marcado que tiene el primer ministro Modi, todo lo que ha pasado en la relación, por ejemplo, con Pakistán tan peligrosa, creo que la ofensiva precisamente para obtener ese asiento en el Consejo de Seguridad se va a ver mucho más marcada, o ya se está viendo más marcada, y están buscando su lugar bajo el sol. Entonces creo que en el caso mexicano, salvo ese obstáculo que sí es muy difícil de superar, porque tenemos visiones e intereses muy distintos en lo que es el Consejo de Seguridad, pues la ampliación de las relaciones con la India me parece una idea muy buena. De acuerdo contigo. Pues no sé si tengas algún comentario final que quieras hacer antes de cerrar la sesión. Pues no, creo que hoy, como decía hace rato, abrimos la baraja completa. Desde luego nos faltaron muchas cosas. Yo sí pondría un poco el acento en cómo todo esto nos va a focalizar en cuestiones prioritarias. Creo que el mundo vivía con una visión muy superflua, muy fatua del futuro, digamos, todas estas cuestiones del consumismo tan descarnado que teníamos, la necesidad de tener 7 coches o no sé, 4 casas, nos va a llevar a una visión un poco más moderada de
del papel del ser humano en el mundo, así lo espero. Y me parece que estamos a las puertas del surgimiento de nuevos movimientos políticos, sociales, que van. Y para los políticos, pues creo que tienen que pensar más en la siguiente generación y no en la siguiente. ¿No? ¿Sigues ahí, Jorge? Sí, aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, muy bien. Pues está bastante complicada la conexión. Pero bueno. La próxima vez la vamos a hacer con Paloma Mensajera, sí, para que Cecilia pueda estar unida todo el tiempo. Nada más que no sé cómo la Paloma. ¿Verdad? Pues la verdad es que muchísimas gracias, Enrique. Creo que ha sido Enrique, Cecilia, por supuesto, que pues desafortunadamente y con todos los esfuerzos técnicos disponibles trató de reincorporarse, pero agradecer muchísimo su tiempo, tu conocimiento y sobre todo pues para abrir esta discusión que nos lleve a dar continuidad a todos estos temas que de seguro van a darnos mucho de qué hablar en los siguientes meses, y es justamente con esa idea, con ese propósito que creamos los grupos de interés para tratar de empezar a reunir ideas, compartir opiniones sobre pues los temas que nos aquejan todos los días, ¿no? Y esperamos seguir contando con ustedes y sobre todo con la audiencia que el día de hoy nos acompañó y que sigue aquí escuchándonos. También agradecer muchísimo a Luis Rubio, el presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y por supuesto a Verónica, directora general, y no por último y menos importante, la mesa directiva del programa de jóvenes Comexi, que es un equipo que la verdad ha trabajado muchísimo para realizar este primer webinar por parte del programa de jóvenes y que nos parece ha sido muy enriquecedor. Nuevamente, muchísimas gracias, Enrique. Y pues dejaría abierto el espacio para seguir en comunicación entre los asociados jóvenes, contigo y con Cecilia, para poder seguir abonando sobre estos temas. Por supuesto, con mucho gusto. Siempre cuentan conmigo y muchas gracias por la invitación. Excelente. Muchísimas gracias y pues a seguirle con estos temas. Está bueno. Tómense un Prozac antes de colgar. Luis, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto o alguien de Comexi. Que tome el micrófono. Creo que ya no. Pues damos por terminado, si te parece, la sesión. Ahí está Verónica, aquí está con nosotros. Verónica, ¿quieres dar algún comentario? Nada más agradecer también a Cecilia, a Enrique, no sé si seguía a Luis, pero obviamente a nombre de Comexi, de la Junta Directiva y de todo el equipo, y felicitarlos, Jorge, por la iniciativa. Gracias también por la inclusión de toda la membresía Comexi. Seguiremos en este esfuerzo con ustedes y también, evidentemente, con los webinars de Comexi sobre los temas que hay que reflexionar.